While I was working in the Caribbean Union, Mientras estuve trabajando en la Unión del Caribe, I carried out several responsibilities. yo allí tuve varias responsabilidades. I was working as ADRA director for the country of Guyana Estuve trabajando como director de ADRA en Guyana and chief pilot for the Guyana Adventist Medical Aviation y Service. también para el Servicio Médico de Aviación de Guyana. ASI, which is the Association of Lay People, Y también ASI, lo que es conocido como la Asociación de Servicios e Industrias o de laicos, had a program scheduled in the island of Barbados. tenía un programa en la isla de Barbados. And because we had a TV station that we operated, they asked me to bring our TV team in the airplane across to Barbados. Y ya que nosotros teníamos una estación de televisión, pidieron entonces que yo llevara el equipo, volara el equipo hasta Barbados, With all our cameras. con todas nuestras cámaras. I didn't expect the reaction that I got from my Guyanese. Ahora, yo no esperaba la respuesta que obtuve de los guyaneses, Because when we landed in Barbados, porque cuando nosotros aterrizamos en Barbados, one of the most beautiful countries and most tourist countries in the Caribbean, uno de los países más hermosos y turísticos del Caribe, beautiful blue water and white sand. que tiene aguas azules y playas de arena blanca, My Guyanese workers mis trabajadores de Guyana, said, "Look, the ocean is clear. ellos dijeron, mira, el océano es claro. That means that the ocean is not salty here." Eso significa que el océano no es salado aquí. I said, "That doesn't mean that. Y yo le dije, no, eso no significa esto. All of the ocean is salty." Todo el océano es salado. Oh no. No. In Guyana, when the water is clear, it is sweet water. Cuando, en Guyana, cuando el agua está clara, quiere decir que es agua dulce. Oh, then I started to laugh. Y entonces yo comencé a reírme. And I realized that in Guyana, the ocean is muddy. Y yo me empecé a reír porque en Guyana el océano tiene pantano, es turbio. All the water from the Orinoco River, just north of us in Venezuela, dumps out in the ocean and it comes south. Porque todo el agua que viene del río Orinoco, que viene de Venezuela, va hacia el delta y cae al sur, en Guyana. The ocean is always muddy. Entonces el océano siempre está turbio. So whenever water is clear, it comes from the river. Así que cada vez que ellos ven agua clara, pues viene del río. And whenever it's muddy, it comes from the ocean. Y cada vez que ellos ven agua turbia, esa agua viene del océano. I told them no, that ocean water is salty, but they did not believe me. Y yo les dije, no, el agua de mar, el agua del océano es salado. So they had to go dip their hand in the ocean water and taste it. Así que ellos colocaron su mano, la sumergieron en la playa, en el océano, y la probaron. And then they believed me. Ahí me creyeron. I still remember that funny experience. Y de hecho, hasta hoy día yo recuerdo esa experiencia. But we went to the hotel with all our equipment. Ahora nosotros llegamos al hotel con todo nuestro equipo We set up all the 3 cameras y colocamos nuestras 3 cámaras and we were ready to begin. y estábamos listos para comenzar. They had a song service, Ellos tuvieron su servicio de canto prayer, o la and oración they said we have a very special speaker for Friday night. y ellos dijeron, bueno, tenemos un orador sumamente especial para viernes en la noche. The Governor General himself. El gobernador general de la isla. Where is he? Y yo dije, ¿dónde está él? Well, he's outside with all the security forces. Bueno, él está afuera con toda la seguridad, con todos los escoltas. So when it came time for him to go to the pulpit, Así que cuando llegó el momento para que el gobernador general se aproximara al púlpito, the door opened. se abrió la puerta, The security officers looked in all directions. la seguridad, los escoltas estuvieron viendo a toda la dirección They motioned for the Governor General to come in. y allí entonces ya le hicieron seña al gobernador general para que entrara And they accompanied him to the front.
and he sat down. y acompañaron a esta persona al frente y los sentaron. We were all anxious to see the governor general. Nosotros pues estábamos todos ansiosos de conocer al gobernador general Because he was a very important person in the country. porque él es la persona más importante del país. Actually, second to the prime minister. De hecho, segundo al primer ministro, The governor general is the representative of the Queen of England. porque él es el representante de la reina de la Gran Bretaña. He was the governor general not of Barbados, but of Antigua and Barbuda. Ahora, este gobernador general no era el gobernador general de Barbados, era el gobernador general de Antigua y Barbuda. And he was a Seventh-day Adventist dentist Y él era by un profession. dentista por profesión, un dentista adventista del séptimo día. And he had flown over by special invitation as our speaker for Friday night. Y él pues había volado con una invitación especial para ser el orador el viernes en la Then it was noche. time for the introduction. Luego llegó el momento para la introducción. A man stood up and introduced him. Un caballero se levantó para introducirlo All three cameras were rolling just like this morning. y así como esta mañana nuestras cámaras estaban de un lado a otro He explained how the governor general studied dentistry. y él explicó cómo el gobernador general había estudiado odontología Then he became a dental officer for the military. y luego él formó parte de la milicia como médico, como odontólogo And member of the Royal Defense Force. y también miembro de la Fuerza Real. The chairman of the National Parks Authority. Y también era parte de la Fuerza Nacional de los The parks. parks, Uh-huh. de los parques en esta región. He explained how he was a British Knight of the Grand Cross of the Order of St. Michael's. Y él también era un caballero de la Orden de San Miguel en el Reino Unido. He was also a Knight of Justice Era también un caballero de justicia of the Order of St. John. de la Orden de San Juan. He had an honorary doctorate in laws. Él tenía un doctorado honorario en leyes. He explained the whole story. It took 20 minutes. Y él explicó toda esta historia al caballero. Esto tomó 20 minutos de introducción. It was a long introduction. I've never seen one so long. Fue una introducción bastante larga. Yo nunca pensé que esto iba a ser así. The prime minister had recommended him as governor general, and the Queen of England accepted him. Y de hecho el primer ministro había recomendado, tanto el primer ministro como la reina de Inglaterra había aceptado esto. The Queen of England came to Antigua and Barbuda. De hecho, la reina de Inglaterra fue a Antigua y Barbuda And she informed them that on Saturday morning, she was going to be knighting him as a special knight. y de hecho ya se le había comunicado que ella estaría allí y que sábado en la mañana la reina misma lo iba a investir como caballero. But he informed the queen Pero él le informó a la reina that on Sabbath morning he was going to be in church. de que él los sábados en la mañana estaba en la iglesia And that during this holy seventh-day Sabbath, y que durante este tiempo de reposo santo del séptimo día, he would not be able to participate in any program, any civil program. él no podía participar en ningún programa civil. His friends told him, "You're crazy. Sus amigos le dijeron, estás loco, The Queen of England is coming. la reina de Inglaterra está viniendo, She's going to knight you. ella te va a investir And you're going to be in church?" y tú vas a estar en la iglesia. Yes, I'm going to be in church. Y le dijo, sí, yo voy para la iglesia. So the queen had to change her plans. Así que la reina tuvo que cambiar She el tiempo. canceled the night program. Ella canceló el programa de investidura And apparently, he lost his opportunity to become a knight. y aparentemente pues él había perdido su oportunidad para ser un caballero. His friend said, "Such an honor is rarely bestowed upon man. You should have accepted." Y sus amigos le dijeron, mira, sabes que es muy raro
que tal tipo de honra, de honor sea investido en una persona. Tú has tenido que haber aceptado. Your religion is too important to you. Y tu religión es muy importante para ti. For something so important, you should always put religion to one side and you should move forward and accept the honor. Y para alguien así de ese nivel, tú has tenido que haber dejado eso un poco de lado y aceptar, ¿no?, la propuesta. But it wasn't long till the queen called him again. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la reina lo llama nuevamente. I want you to come to my house in England, Y entonces le dijo, mira, yo quiero que tú vengas a mi casa en Inglaterra, Buckingham Palace, en el Palacio de Buckingham. and I will knight you in Buckingham Palace. Y yo entonces voy a investirte, pero aquí en Buckingham. Do you like that house? ¿Les gusta la casa? That's where the queen lives in England. Es allí donde vive la reina de Inglaterra. And so he flew to London and he was knighted there in the palace. Así que él voló hasta Londres y allí entonces fue investido como God caballero. honored him even higher. El Señor lo honró aún más de lo que él esperaba. There is no building that beautiful in Antigua and Barbuda. Porque no hay un edificio como Buckingham Palace en Antigua y Barbuda. After they were done speaking, Ahora, después de que ellos, introducing him, después de que de vuelta al servicio, cuando terminaron la introducción, almost half an hour to introduce him, que tomó casi media hora para introducir a este hombre, para presentarlo, the governor general came to the pulpit. llegó, se presenta ahora el gobernador general, llega al púlpito, So important that it took half an hour to introduce him. y un hombre tan importante que se tomaron media hora para poder presentarlo. These are his first words. Y esas fueron sus primeras palabras. Please turn in your hymnal and join me in singing a song. Por favor, abran sus himnarios y canten conmigo este himno. It touched my heart. My heart was touched before he began his presentation. Mi corazón fue tocado antes de que él siquiera comenzara la presentación. Not I, but Christ. No yo, sino él. Not about the governor general. No es sobre el gobernador general, It's about Christ. es sobre Cristo. It was a beautiful message. Y eso fue un mensaje muy hermoso. That weekend, the Caribbean Union announced that on Sabbath there was going to be a special pinning ceremony. Y de hecho, la Unión del Caribe había anunciado que el sábado en la mañana habría una ceremonia especial. Several persons who had dedicated their life to the service of God were to be pinned. Y algunas personas que habían dedicado su vida al servicio de Dios serían reconocidas. I was asked to be among those to be pinned. Y yo, pues a mí se me pidió que estuviera entre ese grupo de personas quienes serían reconocidas. I believe there was 5 or 6 of us. Y había unos 5 o 6 de nosotros allí. And what an honor for me when Sir Carmichael was asked to pin me. Y qué honor, porque ahora el señor Carmichael, el hermano Carmichael, fue el que me puso a mí mi reconocimiento. And as he pinned it to me, put the pin on me, I said, I am greatly honored, Sir James, that you are the one to pin me. Y yo le dije, ¿sabe que es una gran honra que usted sea el que me dé este reconocimiento? Then he said, then you know how honored I am to be able to pin you for your life of dedication to the work of God. Y la respuesta que él dio fue lo siguiente. Él dijo, entonces sabré cuál mayor es mi honra, que se me haya otorgado el poder reconocer en ti una vida de servicio y sacrificio. Sir James Carmichael is one of my heroes to this time. Y de hecho uno de mis héroes modernos es Sir James Carmichael. May I always, like Christ, like him, be humble in everything we do. Y oro para ser tan humilde como él y como Cristo. When Jesus was born, Cuando Jesús nació, the angels, in their joy at seeing God's plan of salvation revealed, los ángeles en gozo
vieron el plan de Dios revelado para la salvación. They wanted to express that joy as the choir of heaven wanted to sing. Y ellos querían expresar ese gozo y como coro celestial querían cantar. They went to the leaders of Israel, Fueron a los líderes de the Israel, spiritual leaders. a los líderes espirituales. Was anybody interested in the birth of Jesus ¿Será que alguien estaba interesado en el nacimiento de Jesús? that had been prophesied for so many Que years? había sido profetizado por tantos años. They found no religious leaders interested. No encontraron ningún líder religioso interesado. They were too busy carrying out their duties and administering the government. Y ellos estaban muy ocupados con sus tareas y con la administración de las tareas que They estaban. wanted to make money. Ellos querían hacer dinero, They wanted to ascend in power. ellos querían ascender en They poder, wanted to ensure their importance. ellos querían asegurar su importancia, su posición. So the angels looked elsewhere. Así que los ángeles decidieron buscar en otra parte They found some shepherds, y encontraron unos pastores, humble shepherds. pastores humildes. They were interested in the coming of the Messiah. Ellos estaban interesados en la venida del Mesías. So all of heaven opened up and they could hear and see the heavenly choir. Así que todo el cielo se abrió y ellos pudieron ver y escuchar el coro celestial. They were told where to find Jesus lying in a manger. Y a ellos se les dijo dónde iban a encontrar a Jesús, que estaba en un The pesebre. angels also found 3 wise men, Los ángeles también hallaron a 3 hombres sabios, Gentiles, not even Jews. gentiles, ni siquiera judíos. They were interested. Ellos estaban interesados. So they formed a star of angels and guided them to find Jesus. Así que ellos formaron una estrella de ángeles y los guiaron hasta donde Jesús. They were not even part of the people of God. Ni siquiera formaban parte del pueblo de Dios. The shepherds were not even part of the leadership. Los pastores no eran parte del liderazgo, But to them it was revealed. pero a ellos se les reveló. That was Jesus' first coming. Esa fue la primera venida de Jesús. Who is interested today in Jesus' second coming? Ahora, ¿quién está interesado hoy día en la segunda venida de Cristo? Not among the leadership, No entre el liderazgo, maybe not even among very many among God's people. y quizás no hay mucho interés tampoco entre parte del pueblo de Jesus Dios. God will find interested people among the humble. Dios va a encontrar personas interesadas entre los humildes. If you go to the preachers and the religious leaders of our time, Y si tú vas a los predicadores, a los líderes religiosos de nuestro tiempo, they're more interested in managing the church. ellos están más interesados en la administración, en el manejo de la iglesia. They're interested in managing the finances. Ellos están más interesados en la gerencia de las finanzas. They're interested in climbing the ladder. Ellos están interesados en poder escalar. But where can we find people that are interested in Jesus' second coming? Pero ¿dónde podemos interesar gente que esté interesada en la segunda venida de Cristo? Among the Gentiles, Entre los gentiles, among the Samaritans, entre los samaritanos, God might find somebody. Dios encontrará. And the angels will reveal to them Y los ángeles revelarán a ellos the light. la luz. Humble people Personas humildes, who earnestly desire to see Jesus come quienes desean profundamente la venida de Jesús. will get greater light. Y ellos se And the prepararán. angels of heaven will reveal to them the secrets of what is happening today and how to get ready. Y los ángeles de Dios revelarán a ellos qué es lo que está pasando hoy día y cómo alistarse. Jesus revealed himself as the good shepherd. Jesús se mostró a sí mismo como el buen pastor. Somebody who's interested in his sheep intimately, every single one. Alguien que está interesado íntimamente en las ovejas. He's interested cada in you. una. He's interested in your life. Está interesado en ti, está interesado en tu vida. He's interested in your sorrows and your tears. Está interesado en tu dolor, en tus lágrimas. If there is a lost sheep, he will go out of his way to look. Y si hay una for oveja, you.
Y si hay una oveja perdida, Él va a dejar el camino para buscarte. In John 10, Jesus tells us the story of the Good Shepherd. Y en Juan 10 se nos muestra la historia del buen pastor. The thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. I am the good shepherd, and the good shepherd gives his life for his sheep. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. But he that is just a hireling, not the shepherd, whose own sheep they are not, he sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches them and scattereth them. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. The hireling flees because he's only a hireling and he cares nothing for the sheep. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. But I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known of them. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. And the Father knoweth me, even so I the Father, and I lay down my life for the sheep. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. What a loving shepherd we have. ¿Qué pastor tan amante tenemos? He knows you. Él te conoce. He knows the pains and difficulties and tears. Él conoce las dificultades, Él conoce el dolor, Él conoce las cargas. And he gave his life for you. Y dio su vida por ti. He knows you. Do you know him? Él te conoce. Ahora, ¿lo conoces tú a Él? Some months ago, we bought some sheep for the mountains. Hace unos meses atrás compramos unas ovejas para la montaña. The sheep obviously did not know our voice. Y las ovejas obviamente no conocían nuestra voz. Every time they saw us coming, they would flee like if we were about to kill them. Y cada vez que veían que nos aproximábamos, ellas huían como que si nosotros las íbamos a matar. But now, after several months, Pero luego, después de algunos meses, they come. ellos ahora vienen, They don't flee anymore. ya no huyen, They're calm around us. ellas se encuentran a nuestro alrededor They trust us. porque ya nos confían. That's how it is with the relationship with your shepherd. Y esa es así como es su relación con su pastor. As every day you talk to your shepherd, you begin to recognize his voice, and he also is there for you every time you need him. Cada día que usted empieza a hablar con su buen pastor, usted va reconociendo ya su voz. Y Él está allí también cada día con usted. But those who are just hirelings, Pero los asalariados, spiritual leaders who are just there because of the salary, aquellos líderes espirituales que solamente están allí por el dinero, por el salario. if something happens to you, Si algo le ocurre a usted, if they risk their job, si es algo en el cual ellos puedan arriesgar su trabajo, no, if something happens that risks their job, si algo ocurriere que pudiera poner en riesgo su trabajo, they will abandon the sheep ellos abandonarían entonces in las order to take care ovejas. of their jobs ¿Para qué? Para poder cuidar de su trabajo, because they are hirelings. porque ellos son asalariados. They care more about the salary than the sheep. Y ellos cuidan más del salario que de las ovejas. But those that are real shepherds of God Pero aquellos que son verdaderos pastores de Dios must risk themselves for the sheep. deben arriesgarse a sí mismos por sus ovejas. God loves his creation so much. Y Dios ama a su creación tanto It's hard to understand God's love for his sheep. y que a veces es difícil entender el amor de Dios hacia sus ovejas. When he created Adam Cuando Él creó a Adán and he blew the breath of life, y entonces Él colocó el aliento de vida. Adam was created in the image of God, Adán creado a la imagen de Dios, with the character of God. con el carácter de Dios. He even looked like God. Incluso se parecía a Dios. We can't even imagine how a creator could love something so much. No podemos ni siquiera imaginar cómo un creador puede amar tanto a una But God criatura. loved the human race so much that he even gave his own son to die.
Pero Dios amó tanto a esta raza humana que dio a su propio hijo para que muriera. We can never understand such love. Nosotros nunca podremos entender ese tipo de amor. Satan certainly doesn't have that love. Ahora, Satanás ciertamente él no tiene ese tipo de Satan amor. wouldn't give his life for anybody. He takes the life of the sheep. Satanás no daría su vida por nadie. Él quita la vida de las ovejas. Satan requires human sacrifices and children to be burned because he demands it. Satanás requiere que a él se ofrezca vida, incluso los niños que le sean sacrificados, porque así él lo pide. But God takes the children on his lap and blesses them. Pero Dios toma a los niños en su regazo y los bendice. Through Christ. Through Christ. A través de Cristo, we can be forgiven. nosotros podemos recibir perdón. And not only be forgiven, we can be adopted into his own family. Pero no solamente podemos recibir perdón, podemos ser adoptados en su familia. Imagine if you were adopted into not just any family, but a royal family. Ahora imagine por un momento que usted no solamente sea adoptado, pero que sea adoptado en una familia real. And then you're invited to sit with Jesus on his throne. Y ahora usted es invitado para sentarse en el trono con Jesús. What love. ¡Qué amor! Fallen human race can now become royal family and reign with Christ. Una raza humana caída ahora es restituida y puede reinar con Cristo. It's hard to understand that. Es difícil de entender And eso. then when we see that someday, we will even have a harder time to understand. Y vamos a ver que más adelante esto va a ser más difícil de entender. Let's read a little bit about the sacrifice in the Desire of Ages. Ahora vamos a leer un poco sobre el sacrificio de Cristo en el deseado de todas las gentes. When we see Jesus, a man of sorrows and acquainted with grief, working to save the lost, slighted, scorned, derided, driven from city to city until his mission was accomplished. When we behold him in Gethsemane, sweating great drops of blood and the cross dying in agony, when we see this, self will no longer clamor to be recognized. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a la otra hasta que su misión fue cumplida. Cuando le contemplamos en Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos eso, no podemos ya reconocer el clamor al yo. Looking unto Jesus, we shall be ashamed of our coldness, our lethargy, our self-seeking. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. We shall be willing to do anything or nothing so that we may do the heart service for the Master. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para servir de todo corazón al Maestro. We shall rejoice to bear the cross after Jesus, to endure trial, shame, or persecution for his dear sake. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su amada causa. We are to contemplate that great sacrifice every day. Nosotros tenemos que contemplar ese gran sacrificio todos los días. Because there's too much of self in everything we do. Porque hay mucho de nosotros mismos en todo lo que hacemos. If only we could see and understand Jesus better. Si nosotros pudiéramos entender y ver la muerte de Jesús. The great master of nature. El gran maestro de la naturaleza. The disciples were crossing Lake Galilee. Los discípulos quienes estaban cruzando el mar de Galilea, el A lago de storm Galilea, suddenly came up, y una tormenta de repente aparece. and they were scared of drowning. Y ellos tenían miedo de ahogarse. Suddenly, a flash of lightning pierces the darkness, De repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas. and they see Jesus lying asleep, undisturbed by the tumult. Y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase
el tumulto. In amazement and despair, they exclaim, Master, don't you care that we perish? Con asombro y desesperación exclamaron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? How can he rest so peacefully while they are in danger and battling with death? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro, luchando con la muerte? Their cry arouses Jesus, and as the lightning glare reveals him, they see the peace of heaven in his face, and they read in his glance self-forgiveness, tender love, and their hearts, turning to him, cry, Lord, save us, for we perish. Sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar, Señor, sálvanos, que perecemos. The storm ceases, the billows sink to rest. La tempestad cesó, las olas reposaron. The clouds roll away and the stars shine forth. Disipáronse las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. The boat rests upon a quiet sea, and then turning to his disciples, Jesus said sorrowfully, Why were you fearful? Have you no faith? El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús les preguntó con tristeza, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A hush fell upon the disciples. The people whispered among themselves, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? El silencio cayó sobre los discípulos. La gente murmuraba entre sí preguntando, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? What do you think? ¿Qué creen ustedes? Can you trust somebody who loves you so much? ¿Podemos confiar en alguien que nos ama tanto? Somebody that even nature obeys instantly. Alguien que hasta la naturaleza le obedece instantáneamente. Can you trust a God like that? ¿Será que podemos confiar a alguien así? He's your creator. Él es tu creador. He's your father. Él es tu He's padre. your brother. Él es tu hermano. He's your shepherd. Él es tu pastor. What troubles are you going through? What sorrows have you suffered recently? ¿Por cuáles problemas estás atravesando? ¿Qué dolores estás experimentando recientemente? And then Y luego, he gave it all up on the cross for you. Él dio todo por ti en la cruz. And he invites you Y te invita to come to him and trust him. a venir a Él y confiar en Él. If you come to him, he said, I will in no wise turn you away. Él dice, si vienes a mí, de ninguna forma te voy a echar fuera. Not I, but Christ. No yo, sino Él. If you surrender yourself to him, he will take control of your life. Si tú te sometes a Él, Él va a tomar control sobre tu vida. He will carry you in his arms Él va a cargarte en sus brazos through your sorrows, por tus temores, through losses, a través de las pérdidas, through threats, a través de amenazas, through pain. a través del dolor. But he asks you to come and trust him. Pero Él te pide, ven, confía en mí. Or do you love money too much? ¿O será que amas el dinero tanto? Or do you love power too much? ¿O será que amas tanto al poder? Or you love your work so much? ¿O amas tanto a tu Or trabajo? do you love your house more than that? ¿O amas a tu casa más que a Or Él? your bank account? ¿O a tu cuenta bancaria? Do you love anything more than that? ¿Amas cualquier cosa o cualquier otra cosa más que a Él? God may take it away from you in order for you to turn to him. Dios ha preparado un camino para que tú vengas a Él. He may take everything away from you. Y Él puede que quite todo de ti. And that might be the only way that you will look up. Y quizás esta sea la única manera en la cual tú vas a alzar tu rostro. But some people love their clothes, Pero algunas personas aman su ropa, they love their friends, sus amigos, they love their reputation aman su reputación more than that. más que a Dios.
And they will sacrifice eternity in order to have some temporary joys. Y están dispuestos a sacrificar la eternidad para poder tener algunos placeres temporales. May God help us Que Dios nos ayude to trust Him, para confiar en Él, to love Him, para amarlo, to share Him with others. para compartir el amor de Dios con otros. And in that way, Y de esa forma we will be able to truly be a participant in the gospel and sharing Jesus Christ with the dying world. vamos realmente a ser participantes del poder compartir el evangelio de Cristo con un mundo que perece. I invite you to come to Jesus today, Así que yo te invito a venir a Cristo regardless of the cost. sin importar el costo. Your shepherd will take care of you, Tu pastor te va a cuidar and he will carry you through. y Él te va a llevar. This is my invitation to you today. Y esta es mi petición para ti hoy.